Las mayores atrocidades que el mundo ha visto no fueron por la desobediencia, sino por la obediencia. Bienvenidos a Somos Buscadores. No pienses, obedece. El experimento de Stanley Milgram. En la década de los 60, tuvo lugar el juicio de Adolf Eichmann, oficial en el régimen nazi y una de las figuras más importantes en la implementación de la solución final. La defensa del alemán se basó en que Eichmann se limitaba a obedecer órdenes de sus superiores. Este argumento despertó el interés de Stanley Milgram, un psicólogo de la Universidad de Yale, y se convertiría en la primera piedra de un controvertido experimento que exploraría los efectos de la autoridad sobre nuestra obediencia, y que arrojaría unos resultados tan sorprendentes como inquietantes. Para el estudio, Milgram consiguió reunir a 40 hombres gracias a varios anuncios en prensa. A cambio, cada uno de ellos recibiría una compensación económica. El psicólogo desarrolló un generador de descargas eléctricas con varios niveles que iban desde los 75 hasta los 450 voltios. El generador disponía de una serie de interruptores con diferentes etiquetas en las que se podían leer descarga leve, descarga moderada y peligro, fuerte descarga. Los últimos 3 interruptores solo tenían una etiqueta en la que ponía 3X. Cada participante asumía el papel de un maestro que debía realizar una serie de preguntas a un estudiante situado en una habitación vecina. Si respondía de manera incorrecta, el maestro debía pulsar un interruptor del generador para realizar una descarga sobre el estudiante. A medida que el estudiante respondía erróneamente, el maestro debía pulsar interruptores que incrementaran la intensidad de las descargas. Naturalmente, el estudiante era cómplice en el experimento y solo fingía estar recibiendo dichas descargas, pero esto era un detalle que los participantes que hacían de maestros desconocían. A medida que avanzaba el experimento y las descargas se sucedían, el estudiante comenzaba a gritar de dolor y a suplicar que se detuvieran, incluso fingía problemas cardíacos. A los 300 voltios, exageraba más sus quejas, realizando golpes contra la pared para que le permitieran salir de la habitación, hasta que llegaba a un punto en el que se negaba a responder más preguntas. El maestro recibía orden de interpretar los silencios como respuestas incorrectas, por lo que debía pulsar el interruptor correspondiente. La mayoría de participantes preguntaban al investigador si debían continuar, a lo que éste siempre respondía con alguna de las siguientes frases. El experimento requiere que continúes. Es absolutamente esencial que continúes. No tienes otra opción, debes continuar. Llegados a este punto, muchos participantes se mostraban inquietos, angustiados e incluso cabreados, pero terminaron obedeciendo. 26 de los 40 continuaron aplicando incluso las descargas máximas, mientras que 14 se detuvieron antes de alcanzar los niveles más altos. Pero, ¿a qué se debió un porcentaje tan alto de obediencia? Según Milgram, pudo deberse a varios factores. La presencia física de una figura de autoridad influye de manera más que significativa en la obediencia. Los participantes asumieron que el experimentador era un experto competente. También podría deberse al hecho de que Yale, universidad autorizada y de confianza, patrocinara el estudio, lo que llevó a muchos participantes a pensar que el experimento debía ser seguro. En experimentos posteriores realizados por el propio Milgram, se observó que la presencia de compañeros rebeldes reducía significativamente los niveles de obediencia. Cuando otras personas se negaron a seguir las órdenes del experimentador, 36 de los 40 participantes siguieron el ejemplo y no cumplieron las órdenes. Respecto a esto, resultados similares se pudieron observar también en los experimentos de conformidad grupal de Solomon Asch, estudio del que ya se habló en Somos Buscadores.
Otros trabajos realizados por otros investigadores sugieren que, si bien las personas tienden a obedecer a las figuras de autoridad, el proceso no es tan sencillo como lo descrito por el experimento de Milgram. Un ensayo realizado en 2012 sugiere que el grado en que las personas están dispuestas a obedecer las órdenes de una figura de autoridad dependen en gran medida de dos factores fundamentales: el grado en el que el individuo está de acuerdo con las órdenes recibidas, y si se identifican o no con la persona que emite dichas órdenes. Somos susceptibles a la influencia, la persuasión y la obediencia, pero estamos lejos de ser simples máquinas sin sentido que solo cumplen órdenes sin cuestionar nada. Los experimentos de Stanley y Milgram han sido objeto de fuertes críticas y controversias. Desde sus inicios, la ética de sus experimentos fue cuestionada. El motivo es que los participantes fueron sometidos a un alto grado de angustia psicológica y emocional. En los experimentos, se usó el engaño y la presión, y algunas de las personas que participaron dijeron sentirse desprotegidos y sin opciones para abandonar. Varios investigadores sugirieron más tarde que las conclusiones de sus propios estudios fueron muy diferentes a los que reportaron los experimentos de Milgram. La psicóloga Gina Perry dijo que gran parte de lo que creemos saber sobre los famosos experimentos de Milgram es solo una parte de la historia. Mientras investigaba para un artículo sobre estos asuntos, encontró en los archivos de Yale decenas de grabaciones de audio que documentaban multitud de variaciones en los experimentos de Milgram. Los participantes eran coaccionados frecuentemente. Si bien los informes de las investigaciones hablaban de procedimientos metódicos y uniformes, las cintas revelaron que, a menudo, los experimentadores obligaban a los participantes a continuar con las descargas. La obediencia a la autoridad que hemos llegado a asociar con los experimentos de Milgram suena mucho más a intimidación y coerción en las grabaciones, sugirió Gina Perry en un artículo para Discover Magazine. La versión presentada por Stanley y Milgram no contaba toda la verdad. La estadística de que el 65% de las personas obedecía a las órdenes se aplicaba solo a una variación del experimento, mientras que, en otras, el porcentaje era mucho menor, incluso las hubo en que ni un solo participante llegó a obedecer. Dicho esto, ¿cómo es que, incluso décadas después de haberse realizado, el experimento mantiene un dominio tan poderoso en nuestra imaginación? Según Gina Perry, a pesar de todas sus cuestiones éticas, y el añadido de no haberse podido replicar tal cual contó Milgram, el estudio ha adquirido un estatus de poderosa parábola, por lo que, lo demostrado después, no se tiene en cuenta. Espero que lo aquí tratado te haya resultado interesante, y sea de ayuda en tu búsqueda de la verdad. Gracias por visitar el canal.